Muy bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, lunes. El día de hoy empezamos con el segundo tema del programa. Podemos ver la parte del segundo tema del programa, ¿sí? Y en este espacio, en este tema, vamos a ver los compresores, ¿sí? Otro tipo de máquina, de equipo mecánico que podemos encontrar en la industria, es muy utilizado en los compresores, ¿sí? Vamos a ver las partes de los compresores, los tipos, sus características, cómo se instalan, cómo funcionan sus aplicaciones. Y al final viene también el 2.7, que se me pasó aquí porque viene en otra página. Vamos a ver también, pues de igual forma, un método sencillo para seleccionar el motor eléctrico para un compresor y un ventilador, que de igual forma, pues estos dispositivos vienen con un motor eléctrico acoplado. De igual forma, ustedes conocen algunos compresores, la mayoría que uno encuentra en la ferretería, los compresores de aire vienen ya con un motor instalado. En ocasiones ese motor se daña o lo que sea, pues entonces lo podemos cambiar, ¿sí? Muy bien, entonces al finalizar esta clase vamos a dar un poco de tiempo solamente para explicar el examen, como la dinámica del examen, recordar un poco la dinámica del examen y la fecha, decirles también la fecha del examen, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase de la unidad 2. Vamos a hablar acerca de los compresores. Vamos a ponerlo aquí más grande. Tema 2, compresores. El compresor es una máquina similar a la bomba, sin embargo funciona con fluido compresible. Habíamos trabajado en las bombas con fluidos incompresibles. Teóricamente, el agua, el aceite, cualquier líquido, lo manejamos como incompresible. Toma la forma del recipiente que los contiene por su naturaleza de líquido, pero una vez que uno quiere reducir su volumen, pues el líquido se resiste. En cambio, el compresor funciona con gas, y los gases son fluidos que se pueden comprimir, se les puede reducir su volumen, ¿sí? Entonces, aquí la principal diferencia entre los compresores y las bombas, aunque en práctica parezcan similares, es el fluido que utilizan, el fluido que comprimen. El término comprimir viene de agregar presión, ¿verdad? De suministrar presión. Entonces, aquí es suministran presión a fluidos compresibles. Normalmente los compresores pues son utilizados no para tanto transmisión de fuerza, sino para elevar a una gran velocidad, gracias a la presión, los fluidos, ¿no? Entonces por eso tenemos muchas utilidades de los compresores para limpiar limpiar piezas, ¿no? O utilizarlas también como fuente en taladros, en herramientas, ¿no? Hay herramientas neumáticas que funcionan a base de aire comprimido, y funcionan con una mayor velocidad y también con una gran fuerza, ¿sí? Estas herramientas normalmente llamadas neumáticas. También el aire comprimido pues funciona como refrigerante, puede funcionar si le ponemos al gas que está haciendo nuestro compresor la función de refrigerar. Una vez que uno comprime ciertos gases que están modificados químicamente, pues disminuye su temperatura. Y cuando disminuye la temperatura podemos utilizarla como un gas que mantiene los alimentos en una buena ¿cómo se llama? Mantiene los alimentos fríos, ¿no? Para que no se echen a perder,
o las habitaciones les reducen la temperatura para que sea cómodo para los habitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos imaginemos nosotros los usos de los refrigerantes. Entonces, tenemos básicamente de estos fluidos compresibles dos tipos de gases que en la industria utilizamos, ¿sí? Utilizamos refrigerantes y también utilizamos aire. Aquí estamos hablando de gases. El aire, como saben, es un gas compuesto que trae carbono, nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí, fluidos compresibles, estamos hablando de gases. ¿Cuáles gases comprimen nuestros compresores? En primera instancia, aire y refrigerantes, ¿sí? Entonces, normalmente las máquinas que utilizan aire son para operación de herramientas, ¿verdad? Algunas aplicaciones son herramientas neumáticas, la vamos a poner aquí. Ya saben que existen martillos, que existen taladros, sierras neumáticas, para pintura, ¿no? Para atomizar pintura, para mover engranes, muchas aplicaciones tenemos de herramientas neumáticas, ¿no? Y también tenemos para algunas operaciones en el lugar, ¿no? Por ejemplo, algunas petroleras utilizan compresores de aire para hacer hacer combustiones bajo tierra, ¿no? Y esas combustiones bajo tierra pues expanden el gas y normalmente pues así se abren algunos pozos petroleros, o para también destruir piedras de montañas con aire comprimido, y luego le meten una ignición, ¿no? Y estalla, y entonces pues ya pueden empezar a trabajar con los puentes o los túneles o lo que sea, ¿sí? Entonces, algunas de las aplicaciones, operaciones in situ y también limpieza, ¿sí? Que utilizar el aire comprimido para limpiar de polvo, de tierra, de cualquier, limpiar superficies o partes internas de componentes, ¿sí? Normalmente si ustedes van a una maquila, sobre todo las de piezas electrónicas, las piezas electrónicas necesitan ser también sopleteadas, ¿no? Para limpiarlas de polvo, porque el polvo es un componente que puede juntar los contactos eléctricos, los contactos electrónicos, y dañarlos, ¿no? Crear cortos. A nivel pequeño de los componentes, pues obviamente se dañan, ¿sí? Entonces, también el aire a gran presión nos puede limpiar los componentes electrónicos. Refrigerantes, bueno, pues sus aplicaciones están dentro del área alimenticia, ¿verdad? Como comprimir, el principal propósito de los compresores de refrigerantes no es aventar aire a gran presión, ni tampoco a gran velocidad, como las utilizaciones de los compresores a base de aire. Aquí es comprimir el refrigerante para bajar su temperatura, ¿no? Y después expulsar ese aire refrigerado, o ese refrigerante expulsa a través de un serpentino, a través de un dispositivo que por convección reduce la temperatura del aire alrededor, ¿no? Entonces, aquí el propósito pues es disminuir la temperatura, y ya podemos utilizarlo para la industria alimenticia, alimentos, o la refrigeración de habitaciones, ¿verdad? O habitacional. Básicamente son los dos usos para los compresores que se encargan de comprimir el gas, ¿de acuerdo? Entonces, es para refrigeración, para aire acondicionado, obviamente también aquí estamos trabajando en no solamente disminuir, sino modificar. También podemos utilizarlo del otro lado. Hay algunos gases que por compresión se calientan debido a su composición química,
y entonces al pasar por el mismo compresor pues tendríamos un efecto de calefacción en los hogares o en las empresas o cualquier cosa, ¿sí? Entonces aquí básicamente vamos a trabajar con estos dos grandes líquidos, o bueno, perdón, fluidos compresibles, ¿sí? Para los compresores. Las unidades, bueno, las presiones, antes de hablar de las unidades, el rango de presiones en el que trabajan los compresores en la industria el rango de presiones en los que trabajan los compresores va desde 25 PSI a las presiones más bajas, ¿sí? 25 PSI son 172 kilopascales o 1.6 bar más o menos, ¿sí? De 25 PSI hasta 60,000 PSI, o sea, 60 kilo PSI, ¿sí? Para las presiones más altas, y esto viene siendo 413.8 megapascales. O sea, por 10 a la 6 pascales, y este es por 10 a la 3, ¿no? 172,000 pascales o 413.8 millones de pascales, ¿no? Por 10 a la 6. Normalmente se utilizan las unidades de kilopascales. Aquí los compresores, ¿sí? Normalmente por reglamentación en algunos países se tiene que representar las cantidades en kilopascales, ¿sí? Aunque lo podemos expresar en mega, siempre hay que expresarlo por regla en kilopascales. El sistema estándar de unidades para compresores es el kilopascal, entonces, en todo el mundo, ¿sí? Es de kilo. La unidad estándar de los manómetros para los compresores es kilopascales, ¿sí? En algunos países, como les comento, esta es la única unidad en la que puede aparecer en los manómetros por ley. Si algún compresor trae alguna unidad, se compra con algún manómetro que trae alguna otra unidad marcada, ¿sí? Va a haber una multa en algunos países, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eh, algunos países como Japón, como China, son los que más utilizan este tipo de reglamentación, pero en otros países son algo más flexibles. Por ejemplo, en la sociedad europea, en el continente europeo, los países que están en esta región, ¿sí? Los compresores están reglamentados por el Comité de Manufactura de Compresores, así se llama, y bombas de vacío, ¿sí? Y en estos señores prefieren la unidad bar para otras unidades para medirlo, para que medir la presión en los manómetros de los compresores, ¿verdad? Que son reglamentadas, pues también tenemos el bar. ¿Sí? Checamos ahí en bares. Un bar es 101.3 kilopascales. ¿Sí? Ahí pueden revisar ustedes las igualdades entre las dimensiones para que hagan la conversión. El bar está estrechamente relacionado con las presiones atmosféricas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que mantener ahí, primero, es muy importante que
en un circuito donde se manejan altas presiones, no solamente en compresores, sino también en bombas o calderas o generadores de vapor o turbinas, que el equipo de trabajo esté siempre organizado en las mismas unidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de 25 a 172, son unidades, son cantidades muy separadas por las unidades, ¿sí? Entonces, si hay un mal manejo en la información, una comunicación rota entre los equipos de ingenieros que están trabajando con altas o bajas presiones, pues puede ocasionar algún catástrofe que en primera instancia pues es el costo de lo que se vaya a dañar, o también obviamente lo peor sería que alguna vida se perdiera o alguna integridad de algún operador o de algún ingeniero también se dañara, ¿no? Entonces, al trabajar con altas presiones, siempre se tiene que organizar uno con los manómetros y con las personas que están trabajando para hablar acerca siempre de las mismas unidades. No me va a estar pasando el ingeniero 1 presiones en PSI y el ingeniero 2 presiones en bar y otros en kilopascales y yo estoy supervisando la cosa, porque me voy a confundir. Aunque yo sepa, no, siempre me lo pasa en PSI, me voy a confundir. ¿De acuerdo? Entonces hay que estandarizar las unidades cuando se trabajen en estos circuitos. No vayamos a poner un sensor que se bote a unas unidades en pascales, pero el gauge que le pusimos, el manómetro que le pusimos, me marca PSI, ¿no? Entonces ahí va a haber una descomunicación, ¿sí? ¿Hasta ahorita tenemos alguna duda o comentario? No, Ángel. Muy bien, entonces aquí estamos hablando de presiones de condiciones estándar. Otras unidades, aquí dijimos bar o PSI. Entonces, normalmente la mayoría de los países traen esta reglamentación. ¿Sí? Hay que estar al tiro donde estemos trabajando. Espero que algunos de ustedes trabajen fuera del país y vean cómo, cómo varían estas unidades, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de compresores, ¿sí? Existen dos grandes tipos de compresores. Tipos de compresores. De una forma similar a las bombas, ¿sí? Tenemos los compresores rotativos o centrífugos y los compresores de desplazamiento positivo o también llamados reciprocantes por su principal nombre, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener tipos de compresores. Y vamos a tener desplazamiento positivo. Y como les dijimos, dinámicos. Dentro de los compresores de desplazamiento positivo, ¿sí? Tenemos los compresores reciprocantes. Compresores reciprocantes. También tenemos los de pistón. De tornillo, muy similares a los tipos de bombas que también estuvimos viendo, ¿sí? También tenemos compresores de tipo scroll, o también son de lóbulos,
y los de paletas. Y en el lado de los compresores dinámicos tenemos los centrífugos y los axiales. ¿Tiene alguna duda? Ahí escuché un mensaje o qué fue. ¿Quién levantó la mano? No alcancé a ver. Compresores centrífugos y axiales. Muy bien. Primero, hablando de los compresores de desplazamiento positivo, todos estos compresores comparten una característica. En el contexto del nombre desplazamiento positivo, todos estos mantienen el gas en una cámara cerrada, en un volumen, ¿verdad? Este volumen normalmente tiene una pared móvil. Vamos a hablar, por ejemplo, de un volumen que tenga esta forma, ¿verdad? Bueno, específicamente voy a hacer aquí el ejemplo del compresor de pistón, ¿sí? Tienen un volumen cerrado con una de sus paredes móviles, ¿no? En el caso del compresor del pistón, pues tiene un émbolo que entra y sale del volumen, ¿verdad? Con el objetivo de comprimir el gas que está aquí adentro. Este volumen cerrado ya después se le pone unas válvulas para hacer la entrada y la salida de los gases comprimidos, ¿sí? Específicamente el aire o el refrigerante. Entonces, el gas entra al volumen, ¿sí? De esta máquina a una presión atmosférica, a una presión de vacío, lo que ustedes quieran, pero la cámara siempre se va a hacer más pequeña, se le va a reducir su espacio y entonces vamos a tener una reducción de volumen y vamos a tener un aumento de presión, ¿sí? En los compresores de desplazamiento positivo, esto es lo que sucede. En los reciprocantes, el volumen está dentro de una cámara circular y tenemos normalmente un émbolo que va funcionando como el diámetro de un cilindro. Bueno, un émbolo que va funcionando como el diámetro sí, de un cilindro, de un círculo, y en una parte tenemos el aire que se está comprimiendo y en otra parte tenemos el aire que está expandiéndose. Aquí se forman cámaras cerradas con entradas y salidas y tenemos aquí la compresión por medio de este émbolo que está girando. ¿Sí? De pistón, pues ya vimos aquí el funcionamiento, como cualquier mecanismo que trae manivela, biela, corredera, que trae la cámara del pistón, una carrera, las válvulas de admisión, etcétera, etcétera, y de escape. De tornillo, similar a las bombas, este compresor cuenta con una cámara cerrada y luego cuenta con un tornillo sin fin que está girando constantemente y en cada giro tenemos un volumen cerrado, ¿sí? Este está cerrado aquí. En cada giro tenemos un volumen cerrado que va comprimiendo el aire. De igual forma, pues tenemos que abastecer estas cámaras de compresión con una entrada y una salida, ¿sí? Perdón. Tengo aquí una imagen. Bueno, para los demás, ahorita vamos a ver de tornillo. Solamente tengo puras imágenes que se ven por fuera, pero tengo que buscar una que tenga
y que veamos el área de compresión de tornillo. Acá está. Ahí está, esto está bastante mejor que mi dibujo. Bueno, no estaba tan alejado de la realidad. Este es un compresor de tornillo, ¿sí? Vean los hilos del tornillo como son gruesos y los espacios entre el tornillo también es un gran espacio, ¿no? No es un tornillo que sepamos que lo vamos a utilizar para taladrar o para abrir ese espacio, ¿no? Está diseñado de tal forma que por aquí se va a circular aire y la carcasa o la voluta del tornillo, que lo que está de fuera por el tornillo, ¿sí? También está a la medida con la tolerancia adecuada, ¿no? Entonces este es un compresor de tornillo que lo vamos a poner aquí al lado. Los compresores reciprocantes más utilizados son los de pistón, son los que encontramos en algunas ferreterías, ¿sí? Son los que traen un pistón arriba o dos a veces y traen abajo el tanque y traen rueditas y son los que normalmente usamos para la pintura o para las herramientas o para inflar llantas o lo que sea, ¿no? Nos dan una gran presión en poco tiempo y son fáciles de manufacturar. Bueno, entonces ahí está el de tornillo y luego el compresor de tipo scroll, ¿sí? Estos compresores que han tenido mucha eficiencia últimamente debido a la fama que han tenido, a la velocidad, a sus aplicaciones, son muy silenciosos, no necesitan gran tamaño para trabajar, el diseño es simple, no cuentan con muchos rodamientos o con muchas piezas complicadas, también el mantenimiento es casi nulo, muy poco, ¿sí? El de scroll tiene esta pieza, que es esta pieza negra que está girando en un ciclo como el similar al de un motor Stirling, ¿sí? Tenemos esta pieza que es como una G, es la espiral giratoria, y tenemos la espiral fija, que es la que está en blanco, aquí en estas imágenes. En la etapa de aspiración, pues esta espiral, ¿sí? Se encuentra jalando, haciendo un vacío, como pueden ver aquí, en la parte de la voluta, ¿sí? Se encuentra girando constantemente para después pasar este aire como un émbolo, ¿verdad? Lo está moviendo con sus partes giratorias, lo está moviendo en cámaras cerradas, como pueden ver aquí. Aquí ya tenemos una cámara cerrada, ¿sí? Este aire va pasando de afuera hacia adentro, y va a ir comprimiéndose, se va reduciendo el volumen. Vean el inicio del volumen, está por fuera en azul, del aire, el volumen de aire está por afuera en azul, en blanco. Aquí en el centro todavía no existe gas, pero la espiral lo va a ir haciendo que se vaya hacia el centro con el objetivo de reducir su volumen e irlo comprimiendo, ¿sí? Y por el otro lado de la voluta de la espiral viene la salida, viene la descarga del aire comprimido, ¿sí? Entonces vean ustedes, es el mismo volumen de aire que cerramos aquí, hagan de cuenta que cerramos aquí, y obviamente esto está en un ciclo, del otro lado, mientras está aquí adentro no hay vacío, sino está el aire anterior que ya se comprimió y ya se está saliendo, ¿no? Sin embargo, aquí estamos viendo lo que es una parte del ciclo. Entonces, se cierra el volumen y este mismo volumen en azul que tenemos aquí termina siendo un volumen menor pero con mayor presión. Entonces, este es el compresor de tipo scroll. Por ahí si se lo topan, salúdenlo por mí. Y luego viene el compresor de tipo paletas, ¿sí? También es un compresor que utiliza elementos rotativos,
todos traen en su mayoría un elemento rotativo, ¿sí? El compresor de paletas, muy similar, también existen bombas de paletas que con estas paletas radiales, estaba buscando otra palabra, pero bueno, las paletas radiales van causando entre ellas espacios, volúmenes definidos que junto con la carcasa o la voluta van haciendo el espacio sellado que después vamos a ir comprimiendo, ¿sí? Es un compresor también bastante sencillo, ¿sí? Con poco mantenimiento, con también un gran nivel de compresión, ¿sí? Casi no generan tanto flujo, generan una mayor cantidad de presión, ¿sí? Todos estos compresores en su mayoría generan una gran cantidad de presión. Sin embargo, bueno, el flujo lo podemos abastecer una vez que toda esta presión se almacena, ya sea de los de desplazamiento positivo o los dinámicos, lo vamos a ver en las partes de los compresores. Pero la gran ventaja de estos pues es que se tiene un depósito para almacenar esa presión, por lo mismo que el fluido que se utiliza es compresible, ¿no? Entonces podemos en un volumen fijo ir metiendo una gran cantidad de masa y entonces esa diferencia entre volumen y masa nos va a causar la presión, ¿no? Almacenada. Ya cuando una válvula libera ese depósito, pues entonces vamos a tener un gran flujo de aire a la misma presión. Ahí también tenemos pues la diferencia de la presión interna del tanque y de la presión externa del compresor. Bueno, lo vemos más específico cuando veamos las partes. Muy bien. Entonces aquí ya vemos los diferentes tipos de compresores de desplazamiento positivo, ¿sí? Este es el compresor que les mencionaba de tornillo, ¿verdad? Muy conocido. En la parte de tornillo, perdón, de pistón. La parte que contiene el pistón es esta parte de aquí. Acá tenemos el motor eléctrico. Vamos a ver específicamente las partes del motor del compresor de este tipo de compresor de pistón, ¿sí? Vamos a ver específicamente las partes de qué es esto, qué es esto, qué es todo esto, que nos va a ayudar a percibir cómo funcionan este tipo de compresores. Pero bueno, aquí lo vamos a poner como ejemplo, el de pistón que tenemos aquí, ¿sí? Y luego vámonos con los compresores de tipo dinámicos o de tipo dinámicos. En su mayoría los conocemos como centrífugos. Y de igual forma como las bombas, ¿sí? Este compresor utiliza la fuerza centrífuga a través de una voluta utilizada por un impulsor, ¿sí? Para elevar la presión del fluido. Igual tiene un impulsor que está montado en una flecha y esta flecha está montado con el motor eléctrico directamente, ¿sí? El aire succionado de igual forma que en una bomba. Déjenme busco una imagen. Y como algunos pueden ver, parece o es en realidad un turbo, como los que tienen muchos carros, ¿sí? O algunos camiones. Aquí lo que se hace pues es obviamente aumentar un mayor volumen de aire en un tiempo menor, o sea, aumentar el gasto,
¿sí? Aumentar el flujo, el caudal del aire de una forma, bueno, no desmedida, sino bastante proporcional. Vean la similitud con las bombas centrífugas. De igual forma tenemos el lado de la succión en la parte interna y en la parte externa, hablando de adentro hacia afuera, ¿sí? Tenemos la descarga. De igual forma tenemos una carcasa, una voluta, ¿sí? Estas volutas están diseñadas específicamente. ¿Se trabó esto? ¿Sí me escuchan? ¿No me desconecté? Ah, sí. Sí. Ah. Hay que ir restableciendo conexión. Ahí está ya. Entonces, estos compresores, de igual forma se les calcula la voluta de forma diferente a las bombas centrífugas, aunque la forma de caracol de voluta es similar, ¿sí? Estos, ahí está. Estos compresores centrífugos tratan acerca de que en cada voluta exista también una parte en la que el aire se vaya comprimiendo, se vaya juntando, ¿sí? Para generar la presión y el flujo necesario, necesitamos abastecer de gran presión las partes de la voluta, perdón, el aire, y eso sucede dentro de ciertas partes específicas de la voluta, ¿de acuerdo? El funcionamiento es extremadamente similar, ¿sí? Pero aquí pues obviamente utilizamos aire y estos compresores son más utilizados para generar una mayor cantidad de caudal de gasto de aire inmediato, sin necesidad de un tanque de compresión, sin necesidad de un depósito, ¿sí? Vean ustedes que es más que nada una herramienta de paso, ¿sí? No es una máquina de instalación. También cuenta con su motor, que es lo que nos genera la succión, ¿sí? Un motor conectado, que es lo que está generando la succión y sacar el gas a una mayor presión. Obviamente si hay un aumento de presión, pero específicamente aquí hay una gran cantidad de flujo, ¿sí? De volumen específicamente. Hay muchos tipos de compresores centrífugos. Este lo podemos ver aquí nosotros como un turbo, pero también los compresores centrífugos son utilizados en turbinas de aviones, ¿sí? Por ejemplo, y de una vez nos pasamos a los compresores axiales, que de igual forma cuentan con la gran diferencia de la dirección del flujo, ¿sí? A ver si puedo hacer espacio para que veamos esta. Ambas son jets o turbinas de aviones, ¿sí? Y, híjole, es que esta imagen está muy fea. El funcionamiento de los compresores axiales es de igual forma al compresor centrífugo. Sin embargo, les digo, la diferencia es la dirección del flujo. El compresor axial nos avienta de igual forma el aire de forma paralela a la flecha, ¿sí? Y el compresor axial lo avienta, el radial centrífugo lo avienta de forma perpendicular, ¿sí? Aquí en ambas turbinas de avión tenemos el compresor en la parte anterior, en la parte de la succión, ¿sí? Y luego este aire va a pasar a una cámara de compresión, ¿no? Metemos mucha, que es la parte amarilla. Estoy buscando otra imagen
no se puede ver mejor, pero creo que me va a tomar un poco más de tiempo. Entonces, bueno, está mejor. Aquí lo que se tiene es un compresor centrífugo radial, ¿sí? No es axial. Vean que nos avienta el flujo perpendicular a el eje, ¿sí? Bueno, de igual forma, el axial tendría la cámara de combustión en la parte cercana al eje, ¿no? Y en el compresor radial, pues lo tiene de la parte alejada porque es hacia donde va el flujo. Aquí el compresor, ¿sí? Genera una gran cantidad de presión en la cámara de combustión, donde se va almacenando grandes cantidades de aire, ¿sí? De volúmenes de aire en un espacio muy pequeño. Después existe una combustión que expande de forma violenta este aire, pero se expande hacia la turbina, ¿no? Entonces, la energía liberada en la expansión la acepta, recibe la turbina, ¿sí? La recibe la turbina, generando una diferencia de presión entre la parte anterior, aquí tenemos una menor presión, y acá tenemos una mayor presión, ¿sí? Esta diferencia de presión junto con el perfil alar, que es una máquina de Bernoulli también, ¿sí? Junto con el perfil alar, que estaría más o menos así. La diferencia de presión que existe en la parte anterior y en la parte superior, provocada artificialmente, pues nos crea una fuerza de levante, ¿sí? Que es una lift force, una fuerza de levante, FL, que es la que provoca pues que vuele la máquina, ¿no? Entonces, estas tres partes son las específicas de una turbina de avión: el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Muy bien, bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy de los tipos de compresores, ¿sí? Y algunos de sus funcionamientos. Vámonos rápidamente a ver lo del examen. Entonces vamos a hablar evaluación. El miércoles 16 de febrero, tema 1, bombas. ¿De acuerdo? Y en este examen van a tener que estudiar lo que es la transformación de la energía de la bomba. Así que variables me afecta la bomba, en qué tipo de fluido, ¿sí? Veamos que vimos tipo de fluido incompresible, ¿sí? Vimos que hablamos acerca del gasto, de la velocidad, los tipos de variables, ¿de acuerdo? El tipo de bomba centrífuga específicamente, acordarnos de la dirección del flujo radial, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué va a venir? Parámetros de la bomba, tipos de bomba, partes de la bomba, parámetros, estamos hablando de las cantidades físicas y lo que sucede con ellas, ¿verdad? El aspecto físico de la máquina bomba. Luego estamos con la instalación, parámetros de selección e instalación de bomba, ¿sí? ¿Qué parámetros son importantes? Esta teoría también.
Selección de bombas para circuito hidráulico. Ay, güey, me salí. Y luego nos pasamos a un ejemplo para proponer como el de tarea. Sí, ejemplo para proponer un ejemplo similar a este, similar a los de tarea que vimos ahí, ¿sí? Donde se nos pide encontrar la potencia hidráulica y suponer un motor eléctrico para abastecer esta potencia hidráulica y encontrar una eficiencia, ¿de acuerdo? Entonces, estudiense esta ecuación y estas dos ecuaciones que tenemos acá también, ¿sí? Esta y esta. Entonces estamos hablando de ahí problemas de potencia hidráulica. Igual al que vimos de tarea. Y luego características de bombas especiales. Es el último tema, ¿sí? Que son estas diapositivas, qué es lo que sucede con la diferencia de presión, por qué estas bombas tienen estas etapas, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien, entonces el miércoles nos vamos a conectar por medio de la plataforma Socrative, ¿sí? Mañana, bueno, ya se me acabó el tiempo y en la clase que sigue tengo que llegar temprano, entonces mañana